Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a comenzar con nuestra segunda semana de nivelación formativa en la asignatura de física. Quiero indicar que, de acuerdo a lo que está ya expuesto en la plataforma, lo que trabajaríamos la siguiente semana sería ya la parte introductoria a las unidades, ¿verdad? Corresponde a una semana de nivelación formativa, pero ya vamos a trabajarlo directamente con el tema que corresponde a la unidad 1 de segundo BGV. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la próxima semana, la clase del día martes, eso ya entraría como tema del portafolio. ¿Ok? Lo de hoy, todavía estamos recordando conceptos del año anterior, entonces vamos a solamente enfocarnos en el tema de las tareas, porque hoy voy a dejar nuevamente una tarea en la plataforma ya está habilitada para que ustedes la desarrollen, y estas dos tareas lo que tienen que hacer es adjuntarla a su portafolio. ¿Ok? Leonardo y Juan, en este momento que los logré enfocar al papá de Leonardo, por favor me indicaron que, bueno, Juan porque recién se incorpora, pero Leonardo no se han acercado a retirar libros del municipio. Tratemos de ir al edificio de administración, por favor, Leonardo y Juan, para que puedan recibir sus libros del municipio, ¿no? Ok. Mister, pero ya recibí los libros de beneficio en el lenguaje de matemática. Ya los Me recibí. parece que en el listado que me compartieron ahora poco, ya lo verifico, me parece que era tu nombre el que estaba ahí. Ya lo verifico. Si es un error, no hay ningún problema, ¿no? Si es un error, no hay ningún problema, pero me parece que era tu nombre el que vi ahí. Ya lo verifico. ¿Ok? Juan, sí estoy seguro que todavía no ha podido acercarse al colegio a retirar los libros, pero el otro nombre, eran dos estudiantes solo en segundo BGU, y me pareció que era tu nombre. Ya lo verifico igual. Ok. Entonces, por favor, atentos, voy a tomar la asistencia el día de hoy, ¿verdad? Un día muy importante para ustedes, de acuerdo a lo que me han indicado a través del chat, que llevan un niño o una niña por dentro, y eso está muy bueno. Hasta yo llevo un niño por dentro, ¿verdad? Todos llevamos un niño por dentro y hoy es el día del niño, entonces sí es bueno recordarlo, es bueno que lo tengamos presente, pero lamentablemente ya estamos muy grandecitos para que nos incluya en esa fiesta que van a tener los pequeñitos. Ok, entonces espero cada uno celebre a su manera dentro de su hogar, ¿verdad? Y su papito, mamita debe tener un regalo por el día del niño, ¿verdad, Daniela? ¿Ya le dieron su regalo del día del niño? Se olvidó de Más desearle el día del niño. tarde. Ah, ok. Listo. Entonces, bueno, feliz día a todos igual, ¿verdad? Y voy a empezar tomando la asistencia, por favor. El día de hoy estamos 1 de junio. Tengo a Leonela Guiñaga, Presente. Misael Arias, Presente. Malena Camacho, Presente. Génesis Campuzano, Justin Castillo, Presente. Tiffany Chong. Tiffany se unió a la fiesta de los pequeñitos y no ha venido. Esther Escobar, Presente. Julio Estrella, Presente. Leonardo Freire, Presente. Hilary García, Presente. Paul Hoyos, Presente. Carlos Intriago, no, Justin Jaramillo, Presente. Vanessa Loaiza, Presente. Eduardo López, Presente. Emily Luzárraga, Presente. Ángel Macías, Ángel, fue largo en su cumpleaños, Ángel, no nos acompaña hoy. Ashley Murillo, Presente. Maeva Pinargote, Maeva, ¿está verdad? Justin Pincay, Matthew Reyes, wow, todos han ido de Día del Niño. Iker Solís, Presente. Kiara Solórzano, Presente y feliz día. gracias Daniela. Ah, perdón, Kiara, pues, ¿verdad? Daniela Vinuesa, Presente.
Y finalmente, María Andrade, Presente. Juan Aspiazu. Presente. Ok, agregué a Carlos. Es el único que agregué al último, ¿verdad? Ok, entonces buenos días con todos. Bueno, vamos a empezar con un tema más de nivelación formativa. ¿Cómo está planificada la agenda de hoy? Bueno, vamos a ver la parte, inicialmente vamos a ver una parte de conceptos, luego les publicaré ejercicios sobre lo que trabajemos hoy para finalmente ya socializar la segunda tarea que ya está subida en la plataforma, ¿no? Recuerden que cuando hay parte de ejercicios en la tarea, los desarrollos deben venir hechos a mano y apuntados en la sección respectiva de la tarea, por favor. ¿Ok? Dentro de la tarea que ya les voy a compartir en la segunda hora, viene combinado conceptos y ejercicios como ustedes ya lo han trabajado anteriormente. ¿Ok? Entonces voy a compartir la plataforma, ¿verdad? Ya en la clase anterior estuvimos viendo brevemente los conceptos de fuerza y el día de hoy nos vamos a enfocar netamente en los diagramas de cuerpo libre, ¿verdad? Habíamos trabajado este tema que simplemente es una representación gráfica de todas las fuerzas presentes sobre un objeto. ¿Ok? Entonces, para poder hablar de este tema, ¿verdad? Y de la unidad 1 de nuestro programa de segundo BGU, existe una pregunta. ¿Qué han logrado ustedes observar cuando a algún objeto le aplican una fuerza? ¿Qué es lo que sucede con el objeto? ¿Qué ejemplo me pueden mencionar en base a su experiencia? Se mueve el objeto. Se mueve el objeto, ¿verdad? Bienvenido Ángel, excelente. Llega directo a participar. Ok, listo, se mueve un objeto, ¿verdad? ¿Dónde nos ha pasado esto? Quizás en algún momento el móvil, el carro de papito o mamita se nos quedó sin batería, por ejemplo, ¿verdad? Y nos toca empujarlo para encenderlo, ¿verdad? Entonces, ahí está lo que indica Ángel. Al aplicarle una fuerza, ¿verdad? Le estoy otorgando movimiento. ¿Qué otra situación han podido observar en base a la experiencia de la aplicación de una fuerza a un objeto? ¿Qué más pueden indicarme ahí? Por ejemplo, imagínense, si tienen un resorte, creo que todos han observado un resorte, ¿verdad? ¿Qué ocurre si ese resorte, en uno de sus extremos, yo lo sostengo de la mano y en el otro extremo le aplico una fuerza? ¿Qué va a ocurrir con ese objeto, por ejemplo? ¿Qué se les viene a la mente que va a ocurrir? Se va a estirar, ¿verdad? Efectivamente, entonces ustedes me han ayudado a formar el concepto de lo que es una fuerza, que era lo que habíamos conversado en la clase anterior. Voy a compartir las diapositivas para que este concepto lo manejen. Recuerden que en una siguiente clase habría ya una actividad de aplicación sobre la clase de hoy. Entonces, por favor, recordar los conceptos, ¿no? Entonces, ustedes me han dado las respuestas a esta magnitud física que vamos a estudiar y que la estoy tomando en cuenta dentro de la nivelación formativa. ¿Por qué? Porque la unidad 1 de segundo BGU se llama elasticidad y en el cual está presente la magnitud física de la fuerza. Entonces, por favor, ¿qué definición le podemos dar a la fuerza para que todos manejemos el mismo concepto? Es toda acción, ¿verdad? Es toda acción, todo agente capaz de ¿qué? De realizar dos cosas, y lo mencionamos en los ejemplos, ¿verdad? Primero, modificar la cantidad de movimiento, lo acabamos de indicar, ¿no? Si un coche, si un coche está en estado de reposo, le aplicamos una fuerza, ¿verdad? ¿Qué vamos a darle? Le vamos a otorgar movimiento. Entonces, primero, es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales, como lo indicó en este caso Malena, ¿verdad? Yo puse el ejemplo de un resorte, les expliqué, ¿verdad? Yo puedo sostener el resorte desde un extremo y al otro extremo le aplico una fuerza. que va a ocurrir? Va a cambiar su forma. ¿Cuál es esta forma? Se estira, ¿verdad? Y ese concepto físico se conoce como elasticidad. Esto lo vamos a ver en nuestra siguiente clase. ¿Ok? Entonces, por favor, fuerza. Todo agente capaz de ¿qué? De cambiar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. ¿Ok? La fuerza, como ya vimos en la clase anterior, es una magnitud vectorial. Por lo tanto, cuando yo trabaje con vector fuerza, me toca hallar su magnitud, su dirección y obviamente establecer un sentido, ¿verdad?
¿En qué unidades se mide la fuerza? ¿Quién me lo recuerda? ¿Qué unidades en el sistema internacional se mide la fuerza? Newton. Perdón, Newton. Newton, ¿verdad? Aquí lo tenemos. La fuerza se mide en Newton. Y también deben tener claro algo, ¿no? Un Newton es equivalente a decir 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos en la segunda ley de Newton, ¿verdad? La segunda ley de Newton me dice que la fuerza, ¿verdad? La fuerza es igual a ¿qué? A la masa, kilogramo, ¿verdad? La masa por aceleración. Aquí están las unidades de la aceleración, ¿verdad? Eso es segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, si yo me enfoco en esas unidades, un newton vendría a ser equivalente a ¿qué? A 1 kilogramo, que es la unidad de la masa, por metro sobre segundo al cuadrado, que sería la unidad de la aceleración. Entonces, estos son equivalentes, ¿no? Y me ayudan en los ejercicios para poder simplificar las unidades. También debemos tener claro que existen dos tipos de interacciones, ¿verdad? Por contacto y otro tipo de interacción que se conoce por distancia. El tema de por contacto es lo que hemos trabajado hasta el momento. A distancia es una unidad en tercero BGU que ustedes van a trabajar conmigo, electromagnetismo, ¿verdad? Y ahí se da la interacción de los cuerpos a distancia. Por ejemplo, a distancia, el tema del uso de imanes. ¿Qué ocurre con los imanes, verdad? Si yo los acerco, habrá una fuerza de atracción entre ellos, ¿no? Todo eso depende de los polos del imán, ¿verdad? Porque han escuchado el tema de polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen. Se han escuchado ese término, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de interacción a distancia es el magnetismo, ¿verdad? Y ustedes en algún momento lo habrán observado en su experiencia, ¿verdad? En algún momento se han de haber puesto con un par de imanes a travesear, ¿verdad? ¿Qué pasa si los acerco y qué pasa si los alejo, ¿verdad? Si los acerco, tienden a unirse, ¿verdad? Y si los alejo, cuesta un poco, mientras menor distancia tenga, cuesta un poco separarlos, ¿verdad? Yo creo que ustedes en algún momento han probado esa condición del fenómeno del magnetismo. ¿Ok? Entonces aquí lo pueden ver, ¿no? Aquí pueden observar lo que yo acabo de mencionar. Por contacto, obviamente, dos cuerpos deben ejercer un punto de acción entre cada uno, ¿verdad? Y aquí se aplica la tercera ley de Newton, fuerza de acción y reacción, ¿verdad? Aquí como pueden ver en el diagrama, ¿ok? El vector de color rojo sería la fuerza que imprime esta persona sobre la pared y la de reacción sería el vector de color verde, ¿ok? Y por atracción, ¿verdad? Los cuerpos, aunque no estén en contacto, ejercen una fuerza sobre los otros. Aquí podemos observar lo que mencioné, el magnetismo, polos diferentes, como pueden ver aquí, se atraen, ¿verdad? Y si hiciera la parte, la otra explicación, polos iguales se repelen, ¿no? Pero eso es un contenido que trabajarán en tercero BGU. Hasta ahí alguna pregunta, por favor. Recuerden, el siguiente martes empezaríamos con una actividad de aplicación sobre estos conceptos que estoy mostrando en este momento. Y ya la segunda hora la usaríamos para empezar con los contenidos de segundo BGU que se llama elasticidad. ¿Ok? Hasta ahí algo que indicarme. ¿Está claro esta parte de ahí? Ok, continúo entonces. Trabajamos la clase anterior, ¿verdad? La descomposición de una fuerza. Me lo indican, ¿verdad? Este ejercicio sí lo hicimos con ustedes en la clase anterior, ¿verdad? Cómo hallar las componentes de un vector en base a conceptos trigonométricos. Creo que sí lo trabajamos con ustedes, ¿verdad? ¿Me lo recuerdan? Efectivamente, ¿verdad? Ok, entonces habíamos visto, ¿verdad? Que todo vector que no se encuentre dentro del sistema de referencia, entiéndase ese sistema de referencia, los ejes coordenados, ¿no? Porque estamos trabajando con un plano cartesiano. Aquellos vectores que no estén dentro de los ejes coordenados, me toca a mí trabajar con sus componentes, ¿verdad? Si este es el vector fuerza, si este es mi vector fuerza, este vector va a tener su respectiva componente en el eje X y va a tener su respectiva componente en el eje Y, ¿verdad? Que podemos traerlo paralelo de aquí para allá, ¿verdad? ¿Ok? Y habíamos visto, ¿no? Que para poder hallar la magnitud y dirección debemos trabajar con funciones trigonométricas. ¿Cómo sé qué función trigonométrica debemos elegir? Pues nos debemos enfocar en el ángulo.
¿sí? Si trabajamos con este ángulo de 30, ¿verdad? Que se encontraría aquí, f de y, que sería la componente y del vector para el ángulo de 30. Dijimos en clase que sería el lado opuesto, ¿verdad? Si aquí está mi ángulo de 30, este lado de aquí, f de y, sería el opuesto. Y f de x adyacente. Entonces, si usamos funciones trigonométricas, seno, ¿verdad? Para la componente y es la que relaciona el lado opuesto con la hipotenusa, por eso aquí para el cálculo se utiliza seno. Y f de x, por ser lado adyacente, ¿verdad? Se utiliza la función coseno. Esto lo hicimos en la clase anterior con el tema de vectores, ¿ok? Ahí hicimos la explicación de este tema. El día de hoy, el tema que está expuesto en la plataforma es diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? No es otra cosa que una representación gráfica de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto, ¿verdad? Entonces, aquí pueden ver que las menciono. El peso. ¿Quién recuerda cómo se dibuja el peso en un diagrama de cuerpo libre? El peso, a ver. Como vector. ¿Cómo se dibuja el peso en un diagrama de cuerpo libre? Dibuja hacia abajo. ¿Perdón? Dibuja con una línea hacia abajo. Verticalmente, ¿verdad? Verticalmente hacia abajo, siempre. Lo he recalcado en todas las clases, ¿verdad? Estamos trabajando la de diagnóstico, nivelación. Mateo, no te logro observar, ¿verdad? Entonces, peso siempre se va a dibujar verticalmente hacia abajo, ¿ok? Verticalmente hacia abajo. ¿Debido a qué? Debido a la acción de la gravedad. Ok, la normal. ¿Quién recuerda la normal? ¿Cómo se debe graficar la normal? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿no? Pero aquí, por favor, deben tener en cuenta algo. Depende de la superficie de contacto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debo dibujarlo perpendicular a la superficie de contacto. Entonces aquí yo voy a hacer un alto para que quede claro esta parte. Déjenme compartir pantalla para que quede clara esta parte de aquí, por favor, y observen. Ok, voy a compartirles la pantalla y ustedes me van a ayudar nuevamente, ¿no? Ya, voy a poner varios tipos de superficie. Miren, voy a aquí, voy a hacer una superficie totalmente horizontal, voy a hacer una superficie totalmente vertical y voy a hacer una superficie, bueno, aquí iba a estar más complicada, hacerla inclinada. Vamos a hacer solo una línea, una superficie inclinada. ¿Ok? Tengo esos tres tipos de superficie. Vamos a dibujar un objeto sobre él, ¿verdad? Aquí para que exista el contacto, dos cuerpos en contacto. Voy a decir que este es uno, acá tengo otro objeto y aquí voy a tener otro objeto. Bueno, aquí ya me toca también dibujarlo directamente. Déjenme dibujar el objeto aquí. ¿Ok? Y ustedes me van a indicar cómo sería la normal para cada una de estas situaciones. Porque recuerden que la normal no es igual que peso. En el peso sí, siempre va a ser vertical hacia abajo, pero en la normal tiene una característica especial. Ok, a esto quiero llegar. Miren, si a mí me piden dibujar el peso, en todos los ejemplos que tengo ahí, el peso siempre va a ser un vector vertical hacia abajo, ¿no? ¿Con qué letra se lo representa? Con la W del inglés, ¿verdad? Weight. Ok, espero haber pronunciado bien. Ok, peso siempre va a ser verticalmente hacia abajo. Ok, indiferente de la superficie. Siempre va a ser un vector totalmente vertical hacia abajo. Miren, siempre verticalmente hacia abajo. No importa que esté el plano inclinado, el vector peso va con esa dirección. Pero ¿qué ocurre en cambio con la normal? ¿Cuál es el concepto de la normal? ¿Cómo se debe dibujar la normal? ¿Cómo debo dibujar la normal, Eduardo? ¿Cuál es la característica especial de ese vector? ¿Cómo debo dibujar la normal? A ver. ¿Quién recuerda la palabra clave que les indiqué? Okay, déjenme ver. Perpendicular a la superficie de contacto. Perpendicular a la superficie de contacto, ¿ok? Lo que me indicas, Ángel, es fricción. ¿Ok? Entonces, Tiffany está en lo correcto, ¿sí? Si me piden dibujar la normal en estas tres situaciones,
estas dos son las superficies en contacto, ¿verdad? ¿Qué significa perpendicular? Que forma 90 grados con la superficie de contacto. Entonces, si me piden dibujar la normal, la voy a hacer con otro color. Este sería mi vector normal para esta situación, ¿verdad? Miren, esto sería la normal. Aquí tengo las superficies en contacto y aquí estarían los 90 grados perpendicular a la superficie de contacto. 90 grados. ¿Cómo sería aquí el vector normal? A ver, los escucho. Si es perpendicular a la superficie de contacto, ¿cómo lo debo graficar ahí? De acuerdo a lo que indicó Tiffany. Horizontal. Totalmente horizontal, ¿verdad? Totalmente horizontal. Aquí iría, si me pidieran el vector normal aquí, cuando lo podemos graficar desde aquí, no hay ningún problema, ¿verdad? Mi vector normal sería así, ¿verdad? Si lo quieren ver con la superficie de contacto, no hay ningún problema, pero aquí estamos respetando los 90 grados, ¿ok? Aquí estarían los 90 grados con la superficie de contacto, ¿no? Siempre perpendicular a la superficie de contacto. Entonces aquí le estoy haciendo la representación del ángulo recto. Entonces este sería la normal para esta situación. Ok, y acá, ¿cómo sería la normal en esa superficie? Diagonal. Diagonal, ¿verdad? Aquí sería diagonal, porque debe ser perpendicular a esta superficie. Entonces, vamos a hacerlo aquí, así. Ok, ahí. Y listo. Entonces, esto quiero que quede claro, ¿verdad? Esa es la diferencia de la normal. El peso, sí, ustedes deben decir siempre vertical hacia abajo, indiferente de la superficie, como pueden observar, indiferente. Pero la normal, hay un concepto muy claro. Es un vector perpendicular y solo aparece cuando hay superficies en contacto. ¿Ok? Siempre aparece que cuando existan superficies en contacto. ¿Están claros ahí? Esos diagramas, ¿verdad? Ok, creo que con esa explicación ahí ya van a tener siempre presente cómo se dibuja el vector normal. Y créanme lo que cuando ustedes vayan a aspirar a dar la prueba de ingreso a la universidad, encontrarán ejercicios muy simples de leyes de Newton, donde deben tener claro cómo hacer diagramas de cuerpo libre y cómo plantear ecuaciones. Entonces, créanme lo que es un tema de universidad. Ok, entonces vamos a continuar acá. Entonces, miren, para terminar esta diapositiva, me dice el ejercicio. Supongamos que estoy arrastrando una caja hacia la izquierda mediante un cable. Aquí hay que corregir, mediante un cable, ¿verdad? Sobre una superficie. Y me dice despreciar la fricción. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, aquí tenemos dos objetos y están en contacto. Por lo tanto, el primer vector a dibujarse, ¿verdad? La normal, perpendicular a la superficie de contacto. ¿Qué más debo dibujar? El peso siempre va a estar presente. Eso nunca lo debo dejar de dibujar. El peso siempre va a estar presente, ¿verdad? Y como me dice que está siendo arrastrado hacia perdón, aquí sería hacia la derecha en este caso ahí. Déjenme corregirles. Sería hacia la derecha, hacia mi derecha. Déjenme corregir aquí para que se vea bien el ejercicio y corregirle la letra A. Hacia la derecha. ¿Sí? Ok, ahora sí. Comparto la diapositiva. Ok, ahí lo podemos observar. Entonces, la normal, el peso, y si lo arrastro hacia la derecha, eso significa tensión, ¿verdad? Si me habla de un cable, eso es la fuerza de la tensión. Todas son fuerzas. Recuerden que el diagrama de cuerpo libre es un diagrama de fuerzas. Todas son fuerzas. Todas se miden en Newton, solo que tienen nombres diferentes, ¿verdad? Esto se llama fuerza normal, fuerza de tensión y el peso, pero todas se miden en Newton. ¿Ok? Me dice despreciar la fricción, ¿verdad? Quiere decir que no la debo tomar en cuenta. Pero si me pidiera considerar la fricción, al haber superficies en contacto, ¿verdad? No siempre ocurre que las dos superficies son totalmente lisas. No siempre ocurre en la vida real eso, ¿no? Entonces, habrán ejercicios donde me dice considerar la fricción y me dan un valor de coeficiente de fricción, ¿verdad? Entonces, si aquí me hubieran dicho considerar la fricción, lo que indicó compañero Ángel, la fricción siempre se opone al movimiento. Si yo indiqué que la caja se está moviendo hacia la derecha, entonces yo debo dibujar un vector fricción hacia la izquierda. En el caso que me pidan considerar la fricción. ¿Ok? Por lo general, ese vector
si ustedes buscan fuentes, lo dibujan casi cercano a la superficie de contacto. ¿Sí? Hay algunos que tienen la costumbre de todo poner desde el centro, aquí un puntito, y dibujar desde ahí todos los vectores, pero por lo general van a encontrar que la fricción lo ponen muy cercano aquí a la superficie de contacto. Aunque no tiene nada que ver, puede ser dibujado acá arriba. Lo único que debo tener claro es las direcciones de cada uno de los vectores. ¿Me explico en ese sentido? Y de ahí habíamos conversado esto, ¿verdad? Que habían varias situaciones para los diagramas de cuerpo libre. Por ejemplo, para este objeto de aquí que está suspendido de 2 cuerdas, ¿verdad? Las cuerdas están fuera de mi plano cartesiano. Si yo hago un plano cartesiano aquí imaginario, estas 2 cuerdas están fuera del plano cartesiano y por eso han hecho la tensión, han hecho la descomposición en sus componentes X y Y, como pueden ver aquí. ¿Por qué? Porque las cuerdas que sostienen esta caja están fuera de mi plano cartesiano, que aquí está dibujado con líneas segmentadas. El peso nunca va a faltar, ¿verdad? Aquí, ¿por qué no hay normal? Porque no existen superficies en contacto. Acá lo mismo, miren. Tengo dos masas, una masa suspendida, que sería la de aquí, y tengo una masa apoyada acá. Entonces, para la primera imagen, este es mi diagrama de cuerpo libre. Tengo superficies en contacto, tengo normal y tengo peso. Y aparte tengo la acción del cable. Entonces aquí está dibujado el diagrama de cuerpo libre para este bloque. Para el bloque que está colgando, ¿verdad? Tendría tensión hacia arriba y peso hacia abajo. ¿Ok? Entonces ustedes pueden observar ahí en todas las situaciones que tenemos ahí en pantalla, aplicaciones de diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Lo único que me gustaría explicar la siguiente semana es un ejercicio con plano inclinado, que no hemos trabajado plano inclinado en leyes de Newton, para que si en algún momento se les presenta tengan claro cómo resolver, pero todo depende de que ustedes sepan hacer los diagramas de cuerpo libre. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Alguna pregunta sobre lo que están observando en pantalla? Ahí están los diagramas de cuerpo libre de cualquiera de las situaciones que se nos pueden presentar con el uso de poleas, ¿verdad? Pero aquí solo me enfoco en los cables, por eso dice tensión y tensión, y dos objetos diferentes, por eso le ponen masas diferentes, ¿no? Y entiéndase que el peso siempre es la multiplicación de la masa por la gravedad. Eso es peso, masa por gravedad. ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguna pregunta sobre esta primera parte conceptual? ¿Alguna pregunta? Ok, me gustaría que en la segunda parte de la clase, que ya les voy a mostrar la actividad que voy a hacer, ok, ustedes utilicen una hoja, pluma, lápiz, lo que tengan a la mano, o aquellos que quieran hacerlo de manera digital para que me compartan pantalla. Pero yo voy a elegir a cualquier compañero para que haga su participación, muestre su trabajo. ¿Cuándo habría fricción? En los ejercicios lo indica. Yo tengo un ejercicio, ya te muestro en este caso, Vanessa, el ejercicio indica. Encontrarás ejercicios donde dice no tomar en cuenta la fricción, despreciar el rozamiento, pero por ejemplo aquí en lo que vamos a trabajar en la siguiente hora, aquí sí dice, mira, aquí dice cuál es el valor aproximado del coeficiente de rozamiento, ¿ok? Quiere decir que en este ejercicio que vamos a resolver existe fricción aquí, ¿ok? Entonces si me piden aquí hallar el coeficiente de rozamiento, quiere decir que debemos considerar la fricción en este ejemplo. Entonces, por favor, para la siguiente hora, vamos a elaborar el diagrama de cuerpo libre de estas situaciones y voy a pedir su participación, sea de manera física en una hojita y la muestran en pantalla, o aquellos que quieran utilizar Paint, que todos disponen en su computador de Paint, hacen su diagrama de cuerpo libre y yo les permito compartir pantalla. ¿Ok? Vamos a hacer esta situación de aquí y luego trabajaremos el ejercicio que está aquí en la parte de abajo, que es la primera ley de Newton. Esto aquí es un ejercicio de un examen de ubicación de la Politécnica. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta, por favor? Repito, ¿no? La siguiente semana debemos aplicar la actividad sobre estos conceptos, entonces ustedes deben tenerlo claro. Ya están explicados, hemos visto concepto de fuerza y cada una de las fuerzas que están presentes dentro de un diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algo que indicarme, aparte de la pregunta que hizo la compañera Vanessa sobre la fricción? Los ejercicios te indicarán claramente, ¿sí? Habrán ejercicios donde te dice despreciar
el rozamiento entre las superficies en contacto, ¿ok? Despreciar la resistencia del aire, también saber ejercicios, por ejemplo, en caída libre. Todo eso de ahí, por lo general, te lo detallo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok, listo. Entonces, por favor, voy a cerrar esta primera sesión, ¿verdad? Y para la segunda hora necesito que ustedes tengan a la mano material de trabajo, ¿no? Para que trabajen conmigo el ejercicio también. ¿Ok? Porque va a quedar en el video, no lo voy a poner la resolución en la plataforma, sino que lo voy a dejar netamente en el video para que aquellos que no les quedó claro algo lo observen ahí. O tomen el respectivo apunte. Carlos, por favor. Yo tengo la justificación de tu representante, Carlos, pero por lo menos necesitaría una correcta postura en clase, por favor, ¿sí? Entiendo la situación de lo que me expuso tu representante. Los docentes me indican lo que está ocurriendo contigo, yo lo comenté, pero por favor tratemos por lo menos tener una buena postura en el momento de las clases hasta que logres solucionar el inconveniente que tienes, Carlos, ¿ok? Para que no te estén llamando la atención reiteradamente. Recuerden, por favor, cualquier situación que ustedes tengan, deben indicármelo a mí para yo reportarle a los docentes y evitar que en las clases les llamen la atención, ¿verdad? Porque creo que a ninguno les gusta que les estén llamando la atención, pero el camino correcto es que me lo indiquen a mí para yo compartirle a los compañeros y ellos tengan presente si alguno de ustedes presenta alguna situación. ¿Ok? Entonces, por favor, vamos a esperar de 5 a 8 minutos para la siguiente llamada. No, 10 considero mucho tiempo, pero vamos a respetarlo. ¿Ok? Ya los vuelvo a llamar.